Me van acompañando, por favor, a la carta del apóstol Juan, más bien, el libro del apóstol Juan, Apocalipsis, capítulo 2, por favor. No se preocupen, no vamos a hablar del dragón, de la bestia y de eso. Esta vez no, pero sí un asunto que nos atañe como iglesia. Capítulo 2, por favor. Y vamos a estar desde el versículo 2 del capítulo 2. Ahí pongan un dedo. No sé si estén listos ahí atrás. Más atrás, con los del audio, con unas diapositivas. Viendo unas noticias, ¿no? unas notas en un periódico en internet, me topé con que muchas congregaciones, muchas iglesias históricas en Reino Unido, pues cada vez están siendo dejadas, ¿no? Van quedando solas y bueno, muchas de ellas son del gobierno, de la Iglesia de Inglaterra. Otras tantas son parte de grandes denominaciones. Y bueno, al quedarse solas, ¿le puedes bajar, por favor? Al quedarse solas, pues empiezan a costar, ¿verdad? Empiezan a generar gastos, porque como son construcciones antiguas, pues la polilla, ¿no? Tanta humedad en Reino Unido, pues va deteriorando. Entonces, pues ya no es costeable, porque los ingresos que tienen los lugares, pues ya no alcanzan, ¿no? Y bueno, de las que son dueños el gobierno, pues últimamente, y más de la pandemia para acá, del 2020 para acá, pues se rentan. Y las han rentado, incluso las han prestado como para restaurantes, para cafés, para bares, ¿sí? Para discotecas. Y no sé si me pueden ayudar con la primera diapositiva, por favor. No creo que va a ser una conferencia, ¿no? Esta es una iglesia. Todas estas fueron una iglesia y se predicó la palabra desde ahí. Y este es un anuncio de una página que se llama Traveler, que decía, ¿no? O sea, ahora estos templos londinenses rinden culto al café, a la cerveza y a la música. Donde antes se rendía culto a Dios, donde se abrían las escrituras, ahora se usan para esto, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es una iglesia luterana en Estados Unidos. No crean que nada más en Reino Unido son pecadores o son descuidados. También en Estados Unidos, ¿no? Esta es una iglesia luterana muy antigua. Hay una historia, ¿no? De una persona que fue a casarse. Bueno, desde niña ahí la presentaron, se bautizó, ahí se casó y tiempo después vino a festejar su aniversario, pero resulta que ya no era una iglesia, sino era un restaurante que se llama The Foxstyle on the Lake. Es una cadena de restaurantes famosos en Estados Unidos. Y bueno, ahora la comunidad, los dueños, pues prefirieron rentarlo porque pues, la gente ya no iba a la iglesia, ¿no? Las generaciones que levantaron todos estos, sus hijos, sus nietos, ya no asisten a la iglesia. ¿Sí? Se han alejado, ¿no? Han apostatado. Y bueno, pues los lugares de culto se han convertido en esto. Y la última diapositiva, la siguiente, esta es una iglesia emblemática en Reino Unido. Es la Catedral de Canterbury.
Y bueno, es la sede de la iglesia anglicana. Y en esta esta iglesia que todavía funge, ¿no? Como iglesia, hay un obispo ahí, pues no hace mucho tiempo se prestó para hacer una discoteca ahí. Música, ¿puedes cambiarla? Una disco silenciosa le llaman, todos con auriculares y bueno, escuchando música de los 90 y con luces y seguramente bebidas y todo lo que conlleva una fiesta así, ¿no? El mismo obispo, se apellida Moneit, él la prestó, ¿no? Y dijo, bueno, es que hay que llamar a los jóvenes, ¿no? De alguna manera que se acerquen a la iglesia y que también esté abierta al público y a los turistas y que puedan conocer. ¿Por qué? Porque ya está en un nivel de atracción, ya no está en un nivel de un lugar de culto serio, donde se honra a Dios y a las Escrituras, sino es una atracción como lo es la Estatua de la Libertad, como lo es el Big Ben, ¿verdad? Como lo son muchas atracciones. Y el diagnóstico que alguien por ahí rápidamente concluyó es que las personas ya no van, han perdido el interés, los jóvenes tienen otras formas de divertirse y han perdido todo interés por estudiar teología, por estudiar artes musicales. Entonces, por esa razón es que las iglesias se van quedando. Ese fue el diagnóstico, ¿no? O sea, no es el pecado, no es el descuido, no es la irresponsabilidad, sino simplemente un cambio cultural está afectando a estas iglesias. Pero, ¿cuál será realmente el diagnóstico, hermanos? Para que llegue esto a suceder, para que se dé esto. El Señor Jesús, quien tiene el mejor ojo, ¿sí? Quien conoce todas las cosas, quien conoce a profundidad el corazón del hombre, da un diagnóstico de las iglesias. De hecho, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es un diagnóstico de las iglesias, ¿no? En diferentes lugares de Asia. Acompáñame a leer, por favor, el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7, por favor. ¿Ya están ahí? Bien, dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto, una referencia al Señor Jesucristo: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y que has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y si los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Me acompañan a orar, por favor? Amado Señor, nos presentamos nuevamente a ti para recibir tu palabra, Señor, para estar atentos, para que nuestro corazón sea conmovido por tu mensaje, no por el del predicador, sino por aquello que tú tengas que decirnos hoy a nosotros, en este día, puntualmente. Señor, rogamos que tú nos ayudes a poder estar concentrados, a poder dejar de lado el clima y poder estar atentos y prestar atención con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma
al mensaje. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar hoy aquí. Algunos no nos acompañan por causa de enfermedad, Señor, por diversas dolencias. Rogamos que tú les levantes, que tú les ayudes, Señor, que puedan estar pronto con nosotros. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la iglesia de Éfeso fue una iglesia privilegiada, ¿no? Bastante privilegiada, tiene una historia muy rica. De los primeros creyentes pesados, ¿no?, que estuvieron en Éfeso, Priscila y Aquila, ustedes lo recuerdan. Incluso también Apolos predicó en Éfeso, esto lo vemos en Hechos 18. Priscila, Aquila y Apolos, ellos de alguna manera pusieron el fundamento, y después llegó el apóstol Pablo, ¿no?, en su primer viaje. Estuvo brevemente, en su segundo viaje, pasó por Éfeso, y en su tercer viaje, el apóstol Pablo pudo permanecer 3 años con ellos, enseñándoles, y lo dice, ¿no?, ahí en Hechos, de casa en casa, y tratando asuntos, ¿no?, con los ancianos y ayudándolos a tener una iglesia en la ciudad fortalecida. Él inició la obra formalmente en Éfeso, y al final de su tercer viaje, cuando él se dirige a Jerusalén, él habla con los ancianos de Éfeso, habla con el liderazgo y les enseña lo esencial: de hacerse cargo de la grey, de cuidar la doctrina, de tener cuidado con los lobos que entrarían, falsos maestros. Pero no solamente Pablo, también Timoteo fue un pastor en Éfeso. También estuvo Onesíforo, lo vemos en 2 Timoteo 1:16. También a Tíquico, gente entrenada y capacitada por el apóstol Pablo. Doctrina, enseñanza bíblica, ejemplo, testimonio. ¿Qué más podía pedir una iglesia, no? ¿Qué más podía pedir? Pero según la historia de la iglesia primitiva, el apóstol Juan también estuvo pastoreando esta iglesia. Y se cree que desde Éfeso él escribió sus 3 cartas. Él ahí en 2 de Juan 1:3, permítame, el calor creo que está afectándole a la computadora. En 2 de Juan 1:3, él se dice, ¿no?, a sí mismo, el anciano, o sea, refiriéndose a él, dice: el anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Dice: y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Y se cree que fue de Éfeso donde el apóstol Juan fue tomado prisionero y llevado a la isla de Patmos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Éfeso fue una iglesia privilegiada, mucho más que otras iglesias en Asia. Tuvo de los predicadores más prominentes de la historia de la iglesia primitiva. Y bueno, eso le ayudó a llegar a este punto en Apocalipsis, porque 40 años después el apóstol Juan escribe esto a esta iglesia. Y si ustedes se dan cuenta y van ahí al versículo 2 conmigo, hay un elogio, y no de parte de los ancianos, no de parte de un pastor, sino hay un elogio de parte del pastor de los pastores, del Señor Jesucristo. Y si nosotros nada más vamos con nuestra vista ahí al versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto podríamos entenderlo como el mensajero que está en la iglesia en Éfeso. Muchos de los eruditos concluyen a que esta persona es el pastor de la iglesia, ¿no?, o es el grupo de pastores, los ancianos de la iglesia.
Pero luego sigue diciendo, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Eso se refiere, hermanos, a que el Señor Jesucristo es el dueño y es el que dirige el ministerio de la iglesia. Ningún pastor, ninguna denominación, por más grande que sea, tiene el ministerio de la iglesia. Solamente son mensajeros, con la obligación de dar ¿qué cosa? El mensaje, ¿no? Que es enviado de parte de Dios a la iglesia, ¿no? A la comunidad. Dice que él tiene las 7 estrellas en su mano, dice, y dice, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Y esto podemos entenderlo como aquel que anda entre sus iglesias. Estos 7 candelabros hacen referencia a estas 7 iglesias en Asia, pero también a que el Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia y Él se pasea entre su iglesia. Y yo estoy seguro, hermanos, que domingo a domingo el Señor está entre nosotros. Podríamos no creerlo, podríamos endurecer nuestro corazón, pero la Escritura lo dice. Dice, aquel que anda entre los 7 candelabros, dice esto. Entonces, no es el mensaje del pastor, no es lo que el pastor ve en una congregación, porque yo puedo tener una conclusión, ¿no?, de cómo se desarrolla la iglesia, pero lo que importa es lo que el Señor piensa de la iglesia. Y qué bueno que piensa esto acerca de Éfeso, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras. Y ese conozco no es un conocimiento que el Señor, que fue progresivo, que a ver, empezaste así y vas aquí, vas bien, ¿no? No, es un conocimiento completo. Es como si el Señor puede ver desde arriba el corazón y la mente y puede ver todas las áreas de tu corazón, todas las áreas de tu vida. No hay nada oculto. Dice, yo conozco tus obras. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros hacemos cosas para Dios, cosas para la iglesia, y a veces podemos pensar, bueno, nadie reconoce este trabajo que estoy haciendo aquí, todo el esfuerzo que tengo, todo lo que dejé de hacer, todo lo que quizás dejé de ganar para poder estar aquí, para servirles, y nadie sabe, y a veces, muchas veces somos malagradecidos, ¿no? Ah, mira, no me gustó cómo lavaron aquí, y quizás fue lo que le alcanzó, ¿no? Cosas, son ejemplos, ¿no? Pero el Señor sí lo sabe. Pero más allá de eso, Él sabe con qué corazón lo hicimos. No lo externo, sino la motivación con la que hicimos estas cosas. Yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo. Porque, bueno, quizás para muchos de nosotros fue un esfuerzo estar aquí, hermanos. Yo sé de personas en otras congregaciones que llegan los últimos 15 minutos de la reunión. Los últimos 15. Y algunos sugieres, podrían preguntarse, bueno, esta persona, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué llega tan tarde? O sea, si la reunión empieza a las 11, ¿por qué? O a las 10, o a la hora que empiece en el lugar, ¿por qué llega a esta hora? Qué falta de respeto al Señor y a su palabra. Pero resulta que su esposo, que no es creyente, la pone a hacer de todo a propósito para que se le haga tarde, y no importa si son 15 minutos los que puede estar en la iglesia. Y lo arduo que puede ser y lo doloroso que puede ser, hermanos, el Señor lo ve, ¿no? Y eso estaba viendo en la iglesia de Éfeso, tu arduo trabajo, ¿no? Conozco tus obras también, tus hechos. Ese arduo trabajo tiene que ver con el esfuerzo físico, muchas veces, también con el esfuerzo emocional, ¿sí? Con el esfuerzo mental que se puede hacer para servir a Dios. Y dice también que el Señor conoce la paciencia. Y no es la paciencia con la que a veces toleramos a las debilidades de los hermanos, sino la perseverancia. Porque a veces, ¿cuántos saben que a veces se pone difícil la vida, hermanos? Y que a veces hay pruebas, y que a veces hay cosas dolorosas, y que a pesar de todo ello,
seguimos en el camino del Señor. Porque lo más fácil es decir, dijo en la mañana José Luis, ¿no? ¿Cuántos estaban mejor antes? Quizás algunos pueden decir, la verdad es que yo estaba mejor antes. Pues no sabes lo que dices, ¿no? A tu carne le gustaba más como estabas antes, pero estabas sin Dios, sin fe, sin esperanza y con un destino fatal. Pero el Señor conoce esa perseverancia, esa capacidad de mantenerse firme aun cuando está cayendo piedras, aun cuando se pone feo, aun cuando hay cosas en casa y soporto y viene otra carga y sigo puesto. El Señor conoce, ¿no?, esa paciencia. Y luego dice, y que no puede soportar a los malos. Es decir, esta iglesia, hermanos, fue entrenada en cuanto a la disciplina eclesial. Si había un hermano que andaba desordenadamente, como los corintios, ¿recuerdan? Que ignoraron un caso de uno que había tomado a la mujer de su papá. Y pásale, brother, ¿no? No pasa nada. Somos hermanos, aquí todos nos amamos. No, esta iglesia había tomado en serio la disciplina eclesial con amor, ¿no? Siguiendo los pasos que en Mateo 18:15 el Señor marca, ¿verdad? Para ejercer disciplina. Si tu hermano peca, dile al pastor y riega el chisme con todos los hermanos. No, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Bueno, quien está en pecado, quien está cometiendo alguna mala acción, pues es una persona que está actuando en maldad, ¿no? Está en pecado. Bueno, esta iglesia conocía y había caminado como era debido. Y no solo eso, pero también dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Hasta la fecha, ¿verdad? Hay falsos apóstoles. Dice, y no lo son, dice, los has hallado mentirosos. La iglesia en Éfeso, hermanos, había desarrollado un sistema de filtración. Rayos UV contra falsos maestros, ¿no? La Didache, en algunos de sus artículos, si no me recuerdo es el 11, dice que si venía un mensajero o uno llamado apóstol, tenía que tener una carta de recomendación. Pero ¿cuántos saben que las firmas se falsifican hoy en día y también hace 2000 años? Y bueno, pues sí trae la carta, ¿no? Bueno, dice, viene por un día, porque es un predicador itinerante, recíbanlo, denle alimentos, y al siguiente día, Dios te bendiga, brother, y denle, ¿no? Para que vaya. Dice, si se queda 3 días, es un falso. Si pide dinero, es un falso. Y habían desarrollado ese sistema para reconocer, habían desarrollado discernimiento para reconocer la doctrina falsa. No tenían las escrituras, no tenían diccionarios y cosas con las que pudieran filtrar, ¿verdad? Como lo tenemos nosotros hoy en día. Y aún se cuelan, ¿no? Y aún se cuelan. Pero ellos habían desarrollado eso y el Señor Jesús reconoce ese discernimiento, ¿no? De probar y de hallar falsos a muchos que habían ido a predicar. Y sigue diciendo el versículo 3, dice, y has sufrido. Imagínense, 30, 40 años, todos los emperadores romanos por los que habían pasado, ¿no? La persecución, el ser despojados de sus casas, de sus cosas, de sus trabajos, entregados tal vez por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Pues la estaban pasando mal muchos. Dice, has sufrido, pero vean otra vez, dice, y has tenido paciencia. Y otra vez esa palabra la podemos interpretar como has perseverado, aún a pesar de esos sufrimientos, de esas pruebas, de esas cuestiones difíciles, has perseverado. Hermanos, no 1 año, no 2, 30, 40 años ha perseverado la iglesia. Y no solo ha perseverado, dice, has trabajado
arduamente. Y esa es una clave, por amor de mi nombre. No por hacerte un nombre tú, no por hacerte una fama, bueno, esa iglesia son bien aguantadores, no. La única razón es por amor del nombre del Señor. Dice, y no has desmayado. Que el Señor pudiera elogiarnos. ¿Ustedes creen que habrá cosas de las que el Señor pudiera elogiarnos hoy en día, hermanos? Preguntémoslo, ¿no? Ahí en nuestra mente. Yo pudiera decir, sí, yo sé que muchos han perseverado, que muchos están pasando por tiempos difíciles y se han mantenido, ¿no? Han sufrido, le han dicho a personas, eres un falso maestro, y han desafiado, ¿no? Porque has desafiado al Señor con tu falsa doctrina, y los han expulsado de lugares por amor del nombre del Señor, ¿no? Y eso es un elogio, y eso es bueno, tener la doctrina correcta. Hermanos, eso, qué mejor para una congregación, ¿no? Tener sana doctrina en la iglesia. ¿Se imaginan que viniéramos aquí a pegarles una motivada y una despelucada de dólares y de pesos? Qué desperdicio de tiempo, ¿no? Y qué falta de temor de quien lo hace y de quien alimenta a esos falsos, ¿no? Dice, y no has desmayado. Y también en el versículo 6, también hay un elogio, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco, ¿no? Estos nicolaítas, se dice que quizás, porque no hay una información completa acerca de quiénes eran, se cree que eran discípulos de un tal llamado Nicolás, que era uno de los diáconos de aquellos de Hechos 6, Nicolás de Antioquía creo que era. Pero bueno, son especulaciones, pero algunas notas de los padres de la iglesia dicen que estos nicolaitas exageraban la doctrina de la libertad cristiana, ¿sí? Y hacían concesiones con el paganismo. Por ejemplo, Irineo escribió de los nicolaitas, dice que llevaban una vida desenfrenada indulgencia. Si no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Dios conoce el corazón. También Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, dijo acerca de ellos, dice, se entregan al placer, dice, como las cabras, llevando la vida a la falta de moderación. A diferencia de la iglesia de Pérgamo, si ustedes luego lo pueden ver, la iglesia de Éfeso, hermanos, no toleraba a estos nicolaitas, no toleraba esta doctrina quizás libertina, ¿sí? En contra de la sana doctrina. Ellos aborrecían esas enseñanzas y el Señor Jesús los elogió, ¿no? El aborrecimiento en cuanto a ese tipo de doctrinas es correcto. Lo que Dios aborrece, nosotros deberíamos de aborrecerlo también, ¿no? Incluido muchas formas de pecado, deberíamos de aborrecer. La iglesia de Pérgamo fue tolerante a esos nicolaitas y Éfeso los aborreció, y esto fue un elogio del Señor. Y bueno, qué bueno, tenían sana doctrina, tenían una ortodoxia buenísima, tenían un sistema de discernimiento y de filtración de falsos maestros muy bueno, muy preciso, pero hay un reproche, hermanos, pero hay un reproche. Hay un reproche a decir, yo estoy bien, en mi iglesia, wow, se predica la sana doctrina, ¿no? Y se abre la Biblia y se tratan las cosas bíblicamente y los cantos están llenos de la Biblia y los hermanos te dan un consejo y te dicen, es que mira, la Biblia dice esto. No te recomiendan que vayas a Freud, ¿no? Y cosas de esas, sino dices, wow, o sea, y eso es bueno. Y eso debería estar siempre y en todas las iglesias. Pero no es, lamentablemente no es así. Pero ¿cuál es el reproche con la iglesia de Éfeso? Versículo 4. Dice, pero tengo esto contra ti. He encontrado una falta en tu vida.
ya no eran los mismos hermanos que iniciaron con el apóstol Pablo, ya eran los hijos, algunos, y los nietos. Ya no era aquella primera generación, ¿no?, de la cual se amaban y de la cual el apóstol Pablo los abrazó y lloraron con el apóstol Pablo porque les dijo, ya no van a volver a ver mi rostro, ¿no? Dice que se quedaron llorando ahí, ¿no?, los ancianos. A pesar de todos los aspectos dignos de alabanza a esta iglesia, a Éfeso, la penetrante mirada, la omnisciencia de Dios había visto una falta fatal en esta iglesia. El servicio, el activismo había degenerado su ortodoxia a solamente algo mecánico. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros tenemos las respuestas correctas a las preguntas. ¿Cómo debe ser tu vida devocional? Así, así, así. Háblame del Evangelio. El Evangelio es esto y esto y esto. ¿Debo servir a la iglesia? Sí, todos debemos servir a la iglesia, ¿no? El Señor sirvió, el Señor se hizo siervo. Yo debo servir a la iglesia. Tenemos las respuestas correctas. No batallamos con, hermano, tengo que hablar contigo porque necesitas saber por qué tienes que servir. No, es que yo por qué tengo. No, eso no existe en esta congregación. No existe. Pero quizás puede ser que ese servicio se haya convertido en algo mecánico, aunque en esa iglesia, en Éfeso, se habían amado tanto los primeros años. 40 años después, el amor de esos creyentes se había enfriado. La actual generación a la que el apóstol Juan le escribe, a la que el Señor Jesús le habla, ¿no?, por medio del apóstol Juan, había mantenido, hermanos, una doctrina que se les había dejado de herencia, pero habían dejado el primer amor. Y este primer amor puede incluir el amor por Dios primeramente, pero también el amor de los unos a los otros, pero también por los perdidos. Ese amor es definido en 2 de Juan 6. Así dice, y este es el amor. Una definición del amor. Y este es el amor. 2 de Juan 6:6, que andemos conforme a sus mandamientos. Los mandamientos no son el amor. Conocer los mandamientos en griego y en hebreo no son el amor. Obedecer los mandamientos es el amor. Y esto, ¿no? Y esto es el amor. Esta iglesia y esta generación se había sumergido hasta un lugar donde estaban llevando a cabo sus responsabilidades cristianas, pero con un amor decreciente hacia el Señor y hacia los demás. Wow, ¿se puede hacer eso? Yo me estaba preguntando cuando estaba haciendo el bosquejo. ¿Se puede servir tan apasionadamente? ¿Se puede hacer algo tan apasionadamente para el Señor sin amar a Dios y a los demás? Sí, porque puedo amar eso que hago y no amo al Señor para quien es. Podemos tener excelente doctrina, excelente alabanza, tener cosas y no amar al Señor. La realidad es que sí, el Señor lo está reprochando, sí. Y es algo en lo que deberíamos de reflexionar. Lo que hacemos, ¿dónde tiene el motor? ¿No? ¿Qué lo motiva lo que hacemos? Habían caído esta generación en una apatía espiritual, hermanos. En indiferencia hacia los demás. Ahora, yo los voy a elogiar a ustedes porque platicaba con una persona en la semana y no estábamos hablando de la iglesia en sí, pero salió eso, ¿no? Salió eso de su corazón. Dice, hermano, dice, yo quiero felicitarlos porque esa es una iglesia muy unida. Se ve, dice, se siente. Yo dije, wow, no nos conociste hace 5 o 10 años, ¿no? Porque quizás no hubieras pensado lo mismo.
Pero ¿es el pastor, los pastores, los de la alabanza, el hermano del coffee break? ¿O son las decisiones que vamos tomando nosotros en cuanto a amar a los unos a los otros? Es eso, hermanos, es eso. La doctrina sigue siendo la misma. Ustedes juzgarán, pero son las decisiones que vamos tomando, ¿no? De dejar la indiferencia hacia los demás y amarnos a pesar de quiénes somos y de lo difíciles que podemos ser. No es el amor humano por Cristo, hermanos, es el amor de Cristo en el creyente. Porque un día nos levantamos amando a todos y miras el pajarillo por ahí, mira qué bonito. Y un día lo quieres exterminar con la vista, ¿verdad? Pero es el amor de Cristo el que nos puede llevar a amar a los que no son fáciles de amar, como yo. Y hay otros que son amables, que son fáciles de amar, ¿verdad? Pero sí, dejaron este amor por Dios y por los demás, pero hermanos, algunas interpretaciones acerca de este texto dicen que ese primer amor es que perdiste esa chispa de cuando naciste de nuevo. Y si ustedes recuerdan cuando nacieron de nuevo, no, pues el Señor me salvó y quiero ir a predicar a mi primo y al vecino y necesitas conocer a Cristo y por allá te fuiste a predicar y te correteaban los perros y tú decías, gloria a Dios porque estoy predicando y estoy ensanchando el reino de Dios, ¿no? Y tenías toda esa emoción y algunos dicen, es que es esa emoción que perdiste, esa chispa. Pero esa chispa, esa emoción, es una expresión de algo más profundo que pasa en el corazón de la persona cuando nace de nuevo. ¿Qué es lo que se trata en el nuevo nacimiento? ¿Dios pone emociones nuevas en las personas? ¿Ese es el centro? Dios cambia el corazón. Nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, quita el corazón de piedra y este nuevo corazón puede amar y tiene la capacidad de recibir el amor de Dios. ¿Sí? Ese amor en el que cuando nacemos de nuevo y somos puestos en relación con Cristo, el Espíritu Santo, hermanos, nos está saturando de ese amor. Y bueno, al principio es bastante latente, bastante fácil de notar y ver. ¿Por qué es así ese hermano? ¿Por qué actúa así? Porque está lleno del amor de Dios. Sí, el Espíritu Santo lo está dirigiendo, lo está llenando. Somos puestos en esa relación con Cristo y recibimos ese amor. 1 Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? Recibimos ese amor de parte de Él. Él nos amó primero. Él es quien produce, hermanos, el Espíritu Santo es quien produce cada día y comunica amor al creyente. ¿De qué forma? A través del fruto, sí, de la palabra, precisamente, ¿no? Nos lleva la palabra y cuando cae en buena tierra, produce. Ahora, ¿el fruto es instantáneo? No lo es. Ahí está el mango, ¿verdad? Hay temporada, ahorita están los mangos ya creciendo, ya está dando frutos. Cuando llegamos aquí, yo no recuerdo que haya tenido mangos, la verdad, pero ahí están los frutos. Y no fue instantáneo, ¿no? No le oramos y dio fruto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. El primero, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. El amor desinteresado, hermanos, por los demás, el amor desinteresado por Cristo, el amor desinteresado por los perdidos, no es un amor propio, es un amor que nos es dado y que se va desarrollando en nosotros. Y es evidencia, número uno, de que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Porque hay ovejas en el redil, pero también hay cabras.
¿sí? Las cabras se esfuerzan y a veces quieren quedar bien, las ovejas no. En las ovejas el fruto va creciendo porque son dirigidas por el Espíritu Santo. Ahora, entonces, ¿qué estaba pasando con la iglesia en Éfeso? Habían abandonado, es decir, no es que de repente se enfriaron, ¿no? No se dieron cuenta. No, ¿qué pasa cuando uno abandona su carro, ¿no? Ya no me gusta mi carro y lo voy a abandonar y lo dejas ahí en el sol, con las ventanas abajo. Y ¿qué pasa a la semana? Ya está todo lleno de tierra, ¿verdad? ¿Y qué pasa un mes después? Pues está peor cada vez, hasta pueden hacer nido ahí los bichos, ¿no? Y luego llegas, ¿y qué pasó? Mira qué pasó con mi carro. ¿Por qué está así? Oye, hace un mes lo abandonaste. O sea, no apareció de repente así. Ese amor, hermanos, esa comunión, ese amor que viene de parte de Dios, que es producido por el Espíritu Santo, deja de fluir en nosotros porque hemos abandonado la comunión con Dios. No es que nos convertimos y ya tenemos el 100% de la batería y del fruto. No. Filipenses 2, 12 y 13, parafraseándolo, nos enseña que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos ejercitarnos, pero también dice el 13 que es Dios quien produce el querer como el hacer. Entonces nosotros podemos abandonar la comunión, y fue lo que pasó con la iglesia en Éfeso. Al abandonar la comunión, ese amor dejó de fluir, se enfrió, contristaron al Espíritu. El Espíritu ahí está, eres un creyente, el Espíritu ahí está, y no está hablando de pérdida de salvación, pero sí está hablando de un Espíritu Santo contristado en tu vida, que se va a reflejar en un enfriamiento de tu amor hacia Dios y una indiferencia hacia tus hermanos. Y de los perdidos pues ni hablamos, ¿no? Que se vayan al infierno, por aparte, porque me cae gordo. Ese es el resultado de dejarnos, de abandonar, hermanos, la comunión. Y es lo que le pasó a la iglesia. Pero tienes una excelente doctrina y conoces, ¿no?, las palabras en griego, pero no hay comunión, no hay amor de Dios, ¿sí? La savia, no soy agrónomo ni agricultor, pero sé que los mangos cuando crecen es porque el mismo árbol está alimentando la savia al fruto y lo hace crecer, si no me equivoco, ¿sí, hermano? ¿Va? Por ahí. Pero si ya no le echamos agüita ni abono y eso, pues se seca, hermanos. Quizás ahí está verdecito por dentro, ¿no? Porque el Señor lo compró, porque es de Él, pero ha contristado al Espíritu. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, habló qué pasa cuando está esta ausencia de amor. Y lo explica en forma de estas figuras retóricas, estas exageraciones. ¿Cómo se llaman la figura? Se me olvidó. Exageración. La hipérbole, ¿no? Con esas hipérboles. Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Ustedes conocen alguna persona molesta? O sea, que te molesta tanto, o sea, que su tono de voz, uy, no, así como que y te alejas, ¿no? Y ahí viene, oye, pero es un címbalo que retiñe, ¿no? Bueno, si tenemos todas estas cosas, toda esta glosa y hablar como los ángeles, quizás, pero no tenemos amor, somos un címbalo y peor ese de la batería eléctrica, que si no tiene corriente no suena nada. Dice, si tuviera el don de profecía, wow, ¿no? Don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento. Imaginen, tuviéramos un profeta que nos dijera todos los misterios y todo el conocimiento
Y si tuviera toda la fe para decir, Señor, en este momento que sintamos aire acondicionado fresco a 20 grados, estaría padrísimo, ¿no? Pero ¿saben por qué hace tanto calor y se sienten así? Para que no se acostumbren a este mundo, hermanos. No se adapten a este mundo, ¿no? Hace mucho calor aquí. En el cielo no. Espero. Tuviera toda la fe para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Pero gran profeta y sabio, no eres nada. Una hormiga es más que tú, ¿no? Y si diera todos mis bienes, una persona súper generosa para dar a comer a los pobres, arreglar el conflicto de Irán-Israel, Rusia-Ucrania, y alimentar a todos los que tienen hambre en África y en India y en China y fuera el héroe. Y aún si entregara mi cuerpo para ser quemado, dice, pero no tengo amor, de nada me aprovecha que seas tan generoso si no lo haces con la motivación correcta en el corazón. Hermanos, ese amor no se produce, es que yo quiero tener amor así, y hoy te haces así, ¿no? Te aprietas así para que no va a salir amor. Este es un producto del fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, pudiéramos carecer de muchas cosas, hermanos, como iglesia, un carácter débil, pudiéramos carecer de cosas, pero si lo que nos identifica como creyentes es el amor a Dios y al prójimo, tenemos todo, hermanos. Tienen malos predicadores, tienen malos maestros, mal audio, pero vas ahí y te sientes amado. Vas ahí y ves cómo te aman genuinamente. Tenemos todo, hermanos. No, lo otro es circunstancial. Juan 13, 34 y 35 dice, si gusta acompáñame, Juan 13, 34 y 35 para que se distraiga un poquito. ¿Listos? Dice así, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. No les está pidiendo que inventen algo. Así como yo los amé. Así igualito como me vieron, así también amen a los otros. 35. Esa es la evidencia, hermanos, de que somos cristianos. Esa es la evidencia de que somos verdaderos discípulos, que somos discípulos del Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tienen una gran iglesia y una gran predicación, una gran ortodoxia en la iglesia y una oratoria que te mantiene así, wow, ¿no? Si os tenéis amor los unos a los otros. Eso nos hace una iglesia. Eso nos hace hijos de Dios. Eso nos hace discípulos. Es todo. El amor, hermanos, es la ética del reino de Dios. En Mateo 5, 45, 46 dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque esa es la forma que Él nos enseñó, en amar, ¿no? Porque Él hace salir su sol sobre los que te caen bien y sobre los que te caen mal, sobre los buenos y sobre los malos. Hace llover sobre justos e injustos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis?
¿No hacen también lo mismo los del SAT, ¿no? Los recaudadores de impuestos? Sí, hacen lo mismo, ¿no? ¿Y cómo logramos tener ese amor, hermanos, de Cristo, de poder reconocer nuestro corazón en nuestra mente y poder desarrollar ese amor de Cristo? ¿Lo quieren hacer? ¿En serio? Tengan comunión con Él. No hay trucos, no hay guías, no hay pasos. Tengan comunión con Cristo y el Espíritu Santo los va a llevar a su palabra y va a hacer producir el fruto en ustedes y van a darse cuenta de qué me estaba perdiendo, ¿no? Todo se logra en una correcta y constante comunión y dependencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que había dejado la iglesia de Éfeso. Había confiado en su ortodoxia, había confiado en que tenía todo correcto, todo bien, que todo lo hacían bien, pero habían dejado de depender del Espíritu Santo. El amor cristiano es un producto divino, dice un comentarista, y no ha de realizarse parcialmente como resultado de un penoso esfuerzo propio, o sea, como lo es en el caso de los métodos usuales en el mundo, dice, sino que es un producto que llega a ser total e instantáneamente asequible cuando la relación correcta con el Espíritu Santo no es estorbada. Todos tenemos la capacidad, hermanos, en algún momento del día, en nuestra casa, donde estemos, de poder ir al Señor y poder tener comunión con Él. No puedo, es que, Señor, aquí estoy, no tengo nada que decirte, pero aquí estoy. Y bueno, quizás salga algo ahí, ¿no? Un sonido de tu corazón, pero ahí estás. Y Señor, aquí estoy otra vez. Y el siguiente día, aquí estoy. Entonces podemos concluir, hermanos, que el reproche era que ellos habían abandonado el primer amor. Es decir, la iglesia en Éfeso no estaba siendo conducida por el Espíritu Santo, no estaban produciendo el fruto del amor en sus vidas. Y cuando eso merma, la carne surge, ¿no? Y bueno, ya todos sabemos cuando nuestra carne guía las cosas, cómo se ponen. Todo lo que se lleva a cabo en la iglesia, en la vida de cada creyente, sin ser impulsado por el Espíritu y en comunión con Él, es contrario a Dios mismo y a Dios le desagrada, hermanos. Dar ofrenda, limpiar las sillas, si no está conectado por el amor de Dios, porque lo hago porque te amo, porque sé que es lo que tengo que hacer, a Dios le desagrada. Dios no lo recibe. Si traes tu ofrenda, pero estás enojado con tu hermano, ¿qué dice la palabra? Aguántala y arréglalo con tu hermano. Y entonces da la ofrenda. ¿Por qué? Porque el Señor no le va a agradar esa ofrenda que le diste. Dice el comentarista, en esas condiciones la doctrina de Dios alcanza mayor valor que el Dios de la doctrina. Cuando hacemos a un lado, ¿no?, la comunión con el Señor, el dejarnos guiar por Él para solamente observar la ortodoxia, las cosas que son correctas. Cuando pasa eso, Dios se convierte en un punto teológico, el Espíritu Santo en otro punto teológico, pero la vida y el crecimiento es nulo. Pero cuando el Espíritu Santo, hermanos, trabaja en la iglesia a través de la vida en comunión de los creyentes, es que los resultados, bueno, yo, hermanos, sinceramente yo los he visto. Y hay una anécdota, ¿no?, de unas personas que vinieron aquí y que vino la nieta con su abuelita, ¿no? Y el abuelito no vino porque los mandaron por delante para ver cómo era la iglesia. Porque el abuelito quería una iglesia donde pasara desapercibido, ¿no? Que no le gustaba llamar la atención y no quería como que
que lo buscaran, ¿no? Y bueno, regresan, vienen a la congregación, ¿no? Regresan, ¿y cómo te fue? La niña, wow, todos los hermanos me saludaron, me sentí súper bien. No, ahí no vamos a ir, le dijo, ¿no? ¿No? Bueno, decisiones propias, ¿no? Pero, ¿qué más inocente que el corazón de un niño, hermanos? Se sintió reconfortada. Muchos de nosotros, muchos de ustedes están haciendo el trabajo. Y su amor por el Señor se ve reflejado en el amor de los unos por los otros. Pero otros necesitamos echarle ganas, ¿no? Necesitamos avanzar. Entonces, a pesar de cómo llegamos a ser, a pesar de todo eso, el Señor sigue amando a su iglesia, hermanos. Y cuando viene disciplina, es porque Dios ama a su iglesia. El padre que no disciplina a su hijo, ¿qué? Aborrece, ¿no? Enseña Proverbios. El Señor sigue amando a su iglesia. El cristiano podrá dejar a un lado el primer amor, el amor por el Señor, por el prójimo, pero el Señor le sigue amando con un amor permanente, a pesar de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque es su promesa, hermanos. Es su promesa. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Mi negligencia? ¿Mi falta de amor por Él? No, está incluido ahí. Él sigue siendo nuestro Padre. Cristo sigue siendo nuestro hermano mayor, a pesar de cómo somos. Pero no significa que debamos seguir ahí. El Señor ama a su iglesia no por lo que es, sino a pesar de cómo es su iglesia. El amor con el que Dios nos ama, Juan se admiró de ese amor. Y ahí en primera de Juan 3:1 dice Juan, y la expresión en el griego es pues en forma de exclamación, ¿no? Dice, mirad cuán gran amor. No lo podemos entender. Mirad cuán gran amor nos ha amado el Padre, para que personas como nosotros, ¿no? No dice ahí, pero dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Que un Dios tan grande, tan santo, tan justo, pueda amar a personas como nosotros, hermanos, que somos injustos. Cuán grande es el amor de Dios, para que de una masa corrupta, que no le interesa a Dios, que es su enemigo, que lo aborrece, Él cambie el corazón y puede haber una persona amable y que ama. Cuán grande es el amor de Dios. Entonces, versículo 5, por favor, de Apocalipsis. Y viene la exhortación a la iglesia. Dice el versículo 5, recuerda. Y esta expresión no es nada más de tráelo a la memoria, sino mantente recordándolo. El tiempo en el que está el verbo es mantente recordando esto desde antes y hasta siempre, ¿no? Hasta que puedas. Manténlo recordando. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es como el hijo pródigo, cuando volvió en sí. Ahí en Lucas 15:17, dice el hijo pródigo, entonces, dice, volviendo en sí. ¿Qué pasó cuando volvió en sí? Recordó. ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Él ya estaba comiendo peor de la comida de los puercos, ¿no? Dice, pero yo aquí perezco de hambre. Volvió en sí, recordó. También la expresión es, mira el pasado y reflexiona. Recuerda esto. Dice, ¿de dónde has caído? ¿Cuáles eran las obras? Podemos entenderlo de esta forma. ¿Cuáles eran las obras de la primera generación que se amaban tanto los unos a los otros, que se predicaron, que soportaron pruebas, persecuciones, y se mantuvieron y se amaban y amaban a los de afuera?
Recuerda esto, no lo olvides. Dice, y arrepiéntete. Trayendo a la memoria eso, recordando lo que el Señor quiere que hagamos y cómo deberíamos de actuar, dice, arrepiéntete. Y este arrepentirse, hermanos, perdón, estoy lleno de amor, ¿ya vieron? Hermanos, demanda, ustedes no se distraigan, no se distraigan. Demanda una rotura drástica con el mal en el que se encontraban. No es, lo voy dejando de a poquito, no. Veo al otro lado. Arrepiéntete, deja de pensar como estabas pensando antes, vuelve en sí, vuélvete a Dios. Dice, y haz las obras que hiciste al principio. ¿Les dio una guía? ¿Sigue estos pasos para que seas una mejor iglesia? No. Al principio, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tan sencillo? Sí, hermanos. Eso es el cristianismo. Que los hombres le agreguen un montón de cosas, ¿no? Por hacer y, bueno, pues esos son accesorios, ¿no? Pero en esencia, las primeras cosas, ¿no? El título del mensaje es volviendo a las primeras obras, a las primeras cosas. Para los que anotan, volver a ese primer amor, volver al amor ferviente que habían abandonado. ¿Se puede eso? ¿Se puede? Sí, hermanos, pero hay que doblar rodilla. Hay que renunciar, hay que negarnos a nosotros mismos, hay que tomar nuestra cruz cada día, ¿sí? Y seguir al Señor. Es todo. ¿Qué aprendiste, no? Cuando llegan a su casa, ¿y qué aprendiste en la iglesia? Que tengo que tomar mi cruz y seguir al Señor cada día, e ir a doblar rodillas, ¿no? Una actividad, hermanos, sin el impulso del amor obrado por el Espíritu, solamente es un activismo. Por eso hay que volver a las primeras. Sí hay que hacer las cosas, sí hay que hacer las que estamos haciendo, pero con el corazón correcto, puesto ¿dónde? En las primeras obras, en el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Sencillo. ¿Cuál es la consecuencia de no hacerlo? ¿Cuál es la consecuencia de no hacerlo? Ahí dice el versículo. Si no, porque hay una posibilidad de no hacerlo, si no, vendré a ti, y eso habla de juicio, y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Hay una posibilidad de no hacerlo, hay una posibilidad de mantener el espíritu contristado, hay una posibilidad de mantenerse frío, de no arrepentirnos, obedecer las instrucciones de Dios. La iglesia de Éfeso, hermanos, 20 años después de que se escribió esta carta, este libro, Ignacio, el padre de la iglesia, escribió una carta a ellos, hablándoles. Es decir, 20 años después todavía estaba la iglesia. Pero después, la iglesia desapareció. La única iglesia que ha permanecido hasta estos días es Esmirna, en Turquía. Y bueno, es un lugar, ustedes saben, Turquía es un lugar islámico, ¿no? Pero bueno, esta ciudad en particular se permiten, en particular, ¿no? O sea, las diosidencias, ¿no? Otras religiones, hay iglesias católicas, cristianas, pero Éfeso desapareció. Reaccionaron, quizás al momento de escuchar al apóstol Juan, y la gasolina les duró 20 años, todavía. Hermanos, nuestros planes de la comunión con el Señor, de buscar agradarlo a Él, no son para 20 años, son para el tiempo que más o menos piensas que vas a vivir. Yo creo que, dice Liam que como ya cumplí 40, que ya empecé a morir, ¿no? Que ya llegué como que pum, y luego ya. Bueno, el tiempo que me quede, mi plan, hermanos,
No es 5 años más permanecer fiel al Señor. Es a 100 lo tengo. A 100 años, no sé si llegue, ¿no? Pero a 100 años. A la iglesia de Éfeso le duró 20 años, a lo mucho 25 años, y desapareció. ¿Qué pasó? El Señor vino con juicio y quitó el candelabro de su lugar. Hermanos, las iglesias que no se ajusten a la palabra de Dios, que se dicen ser cristianas, que predican la palabra y no obedecen las instrucciones, que se mantengan frías, van a desaparecer. ¿Y por qué hay tanta iglesia que no predica el evangelio verdadero? Bueno, yo cuestionaría en realidad si es una iglesia, ¿no? Puede ser un club. Un buen club donde ir a pasar un buen rato y escuchar una conferencia motivadora. A pesar de la perfección aparente de la iglesia, que no se mantiene en el amor, perdón, déjenme, el calor me está afectando. Sí, una iglesia que aunque puede ser perfecta en su doctrina, pero no se mantiene en ese amor, hermanos, está incapacitada para dar testimonio de Cristo. Sí puedes reunirte, puedes estar ahí, pero si no te ejercitas en esto, no tienes la capacidad de dar el testimonio de Cristo ante el mundo. No se trata de obras abundantes, ni de la disposición de morir por Jesús. Porque si viniera alguien aquí, lo hemos dicho muchas veces, hombres armados, ¿quiénes niegan a Cristo? ¿Sabes qué? De una vez, jálale, bro. Pero desconfiamos del Señor en cosas superfluas. Lo negamos con el control de la televisión en la mano. Pero pudiéramos dar la vida por Él, pero no podemos dominar el dedo gordito de la mano. ¿Me explico? No se trata de obras abundantes ni de valerosa disposición a morir por Jesús, lo que hace apta a una iglesia para seguir brillando en las tinieblas del mundo, a menos que haya amor verdadero. El primer amor, dice, el candelabro tiene que ser retirado porque ya no alumbra. El día que la iglesia no pueda alumbrar al mundo porque se enfrió, el Señor con todo el derecho puede quitar el candelabro de esa iglesia. Y puede seguir abierta, quizás, pero ya no tiene propósito. Y eso es, hermanos, tristísimo. Eso es fatal. Qué desperdicio. Cuando el mundo, ya voy a terminar, hermanos, ya. 2 ideas más. Cuando el mundo pueda ver cómo los creyentes se aman entre sí y cómo sienten compasión por la sociedad que se pierde, entenderán qué es el amor de Cristo. Y se sentirán atraídos hacia la fuente de donde emana el amor. Yo quiero eso que tú tienes. Tienes más problemas que yo, pero tienes una paz increíble. Yo quiero eso. Eso, hermanos, eso es. No tratar de apantallar a las personas como los españoles, ¿no? Con los espejitos. Eso es un engaño, ¿no? Ya estamos en las conclusiones. Muchas iglesias tienen una inmaculada pureza de costumbres y una alta ortodoxia en la fe, dice, pero no dan luz en un mundo en tinieblas porque están carentes de amor, porque no tienen comunión, porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Dice, no son los actos correctos de los cristianos, ni el ceremonial impecable de sus cultos, ni el énfasis con el que se defiende la verdad, lo que ilumina el mundo, sino es el amor de Cristo. El amor de Cristo es lo que ilumina al mundo, hermanos. Donde no hay amor, no está presente el Espíritu que lo promueve. Solo es posible una iglesia victoriosa, cumpliendo su misión en el mundo, cuando ama. No por mandamiento, sino por comunión con Dios.
¿Está de acuerdo? Versículo 7 y final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este árbol de la vida, hermanos, algunos eruditos lo interpretan como el fruto de la cruz. ¿Sí? La cruz es llamada también como el madero. Y ahí en Gálatas dice que maldito aquel que fue colgado en un madero, ¿no? Y en Deuteronomio dice que a estos los colgaban en árboles. Entonces este árbol de la vida puede entenderse como aquel que vence. Ahora, los que han nacido de nuevo, hermanos, son más que vencedores. ¿Sí? No está poniendo de que si tú perseveras aquí, entonces vas a ganar la salvación. No. Tú naciste de nuevo, eres un vencedor. La cosa es cómo llegas allá. ¿Sí? Entonces, pues, eso es, hermanos. Esa es la exhortación. ¿Sí? Ese es lo que el Señor habla a la iglesia de Éfeso, y cada quien tomemos lo que tengamos que tomar y tomemos las acciones que tengamos que tomar. ¿Para qué? Para que seamos luz. ¿Sí? Para que sea genuino, ¿no?, el trato que tenemos los unos a los otros. Y en eso honremos al Señor. Amén. ¿Me acompañan ahora?